Hola a todos, bienvenidos al canal, es un gusto tenerlos aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje poderoso titulado Enfrentando los desafíos para ganar. En un mundo lleno de conflictos, injusticias y confusión, la palabra de Dios nos llama a ser discípulos firmes, transformados por el Espíritu Santo, que hagan la diferencia. A través del ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 6, veremos cómo enfrentar los desafíos con sabiduría, evitar la murmuración y priorizar nuestra misión de formar creyentes con el carácter de Cristo. Quédate con nosotros, porque este mensaje te va a equipar para vivir con propósito y avanzar en tu llamado. Comenzamos. Mucha gente pierde el tiempo sentándose a evaluar a los presidentes, a los políticos, y no está haciendo lo que tiene que hacer. Encarna a Cristo, haz tú la diferencia. Encarna a Cristo, haz tú la diferencia. Porque son personas que han asumido lugares, creyeron que iban a ser honestos, pero la corrupción también los abrazó, y sabroso que se siente cuando se recibe platica, elogio, está más cómodo. Y no es que yo era cristiano, pero es que con todos esos ofrecimientos se me olvidó. Fuera de eso también las presiones. Si usted hace eso, se echa de enemigo a toda esta camada. Cuando usted se compromete en ser un verdadero discípulo de Cristo, ya este mundo tiene una esperanza, porque hay, por decirlo así, una bombilla más, una lumbrera más, que está allí. Y Cristo obra sobre ti, no como tú quieres, sino como Él quiere, porque su Santo Espíritu es quien te dirige. Así que el llamado de este sermón, en medio de los desafíos de este mundo, es que dejemos de reflexionar y de quejarnos, porque eso no nos ayuda en nada. ¿A cuánto con los noticieros que tenemos se nos ha llenado la boca de murmuración del uno y del otro y del otro y del otro? A ver, ¿será que entre más hablemos de nuestros dirigentes políticos desde los diferentes, la Corte Suprema, los procuradores, los presidentes, eso los ha cambiado o no los cambia? Pero seguimos deleitándonos. Mira, el tema no es que eso cambie a nadie, es que eso es una tentación pecaminosa nuestra. Y hablar del otro lo cambiara, hombre, hablen, desahóguese, que ya está cambiando. Maduro, ¿qué es ese Maduro? Ya está cambiando. No. Siempre la queja y la murmuración trae un factor adverso. De entrada, te contamina a ti. Y dos, donde el otro se entere, te ganas el odio del otro. Y los colombianos hemos caído, no va a meter a los colombianos, nosotros la iglesia hemos caído en semejante pecado. Quejarse, murmurar, no cambia a nadie. Pero dejemos que la palabra del Señor en esta mañana nos ayude a hacer la diferencia ante este desafío, donde Medio Oriente está lleno de gente llena de ganas de amor, por la riqueza y por el poder, y tenemos a medio mundo enfrentado. Criticarlos no va a cambiar nada. Mire cuántas guerras hay, y el hambre, el conflicto y toda la transformación, porque esto trae contaminación a nivel de nuestra naturaleza, de nuestro clima. Ahí sí, todos los que hablan acerca de, arreglemos este mundo, seamos hacia todo el tema de la naturaleza en este momento, todas esas instituciones que hacían eso, no los oigo mencionar en las noticias absolutamente nada, ni hacer presiones, porque son bla, 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 bla. Y nosotros no vamos a caer en lo mismo. Podríamos empezar por lo más importante.
creemos que el Señor Jesús venció en la cruz todo principado y potestad, y creemos que solo Cristo en nosotros puede hacer la diferencia para con nuestro mundo. Pero quiero invitarles primero a leer Hechos 6, texto bíblico que compartiremos en esta mañana, y dejaremos que la palabra de Dios sea la que ministre nuestras vidas, la que nos conforte y la que nos convenza. Acompáñenme por favor en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor que los creyentes empezaron a multiplicarse. Los creyentes rápidamente, y hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Versículo 2. De manera que los apóstoles o los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Oremos. Señor, nuestro anhelo es que tu palabra transforme nuestra vida, pero que también tu palabra nos convenza y nos mueva de tal manera que demos fruto de obediencia a lo que tú hoy nos dices, Señor. Quita toda rebeldía o desobediencia de nosotros. Que nuestra prioridad sea tu anhelo, tu deseo para con nosotros. Permítenos caminar en tu palabra y en obediencia a ella, Señor, porque esa es nuestra mejor manera de adorarte, de servirte y de darte el primer lugar. En Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Quisiera recordarle que antes de la elección de estos 7 diáconos, es un pasaje muy conocido, está la historia donde Pedro y Juan se encuentran ante los principales, el Concilio Supremo. Y allí en los últimos versículos del capítulo 5 muestran que ellos fueron azotados, que fueron de una u otra manera constreñidos y amenazados para que no predicaran más en el nombre de Cristo. Pero me llama la atención lo que dice el texto bíblico, que los apóstoles salieron del concilio con alegría después que les azotaron, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Quién hoy sufre y padece por llevar el mensaje de Dios a otros? Hoy encontramos más bien personas que cuando sufren haciendo lo que es bueno, se desaniman. Cuando sufren por hacer lo que es correcto, dejan la tarea tirada.
Qué carácter tan tremendo. Cuando veo esta historia, encuentro a muchos servidores de Dios que no tienen esa tenacidad. Y es necesario tenerla. Ahora, ¿recuerdan quién era Pedro? Cuando inmediatamente recogieron al Señor Jesús, antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Pero ahora lleno del Espíritu Santo, se enfrenta a los principales, dice aquí. Y no solamente se enfrenta, les predica. Les dice, ¿a quién obedeceré más? ¿A ustedes o a Dios? Miren si eso es correcto. Se separen la raya. Luego lo amenazan. Pasa a la cárcel. Lo azotan. Y el hombre dice, oiga, esto está bueno. Ni mencionar los casos donde hay hermanos que dicen, oiga, yo no me encontré con el pastor y me pasé por el lado y no me saludó. Y por eso no viene más a la iglesia. No saben qué distracción o problema y se deja embotar del enemigo. Ay, es que seguro no me quiere, ya no soy de su gallada, ya no... Y no vuelve. Imagínense donde le pase lo que le pasó a Pedro y a Juan. Lo persiguen, lo amenazan y lo azotan. Y diga, y haga más que aquí me quedo. Esa tenacidad no viene de las capacidades humanas. Viene de un hombre que ha sido lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué estamos enfatizando la importancia de ser lleno del Espíritu de Dios? Pero luego no solamente Pedro y Juan. Luego que habla aquí acerca de Pedro y Juan, encontramos la historia de Esteban, uno de esos elegidos. Y este capítulo 7 del discurso de Esteban es largo, porque se ve que este Esteban conoce bien la palabra, le está predicando a esta gente, conocedora de las Escrituras, pero él les habla. Y qué tenacidad tan tremenda que Esteban sabe el problema en que se está metiendo. Y no importa que le quitaron la vida. ¿Y sabe qué es lo que llama la atención? Que Esteban no está resentido. Esteban no está molesto. Al inicio del evangelio yo creo que no tenía ni siquiera 5 añitos y se volvió un cuento que fue verdad y realidad en mi pueblo, en Ayapel, Córdoba, de esos hermanos avivados. Allá ahí no tenían, ahí las iglesias casualmente tenían mera electricidad, pero todavía no había llegado una organeta, un piano, nada de eso. Se tocaba era con una guacharaquita, una cajita, y esos hermanos armaban una fiesta, pero tenían un hermoso deseo de servir al Señor. Salían por las calles a predicar, armaban la bulla, y había gente que les molestaba esa bulla. ¿Por qué le digo? Porque hay un hermano que en medio del gozo solo se quedó en gozo, pero mandaron una piedra y cayeron unas cuantas piedras en la casita humilde de Sin donde estaban. Pero uno de los que estaba fuera de la piedra era uno de esos líderes, un diácono. Y era un hombre de oración, pero aún los hombres de oración a veces la carne se puede apoderar de ellos. Y una de esas piedras cayó así por el techo, gracias a Dios no le cayó directo, venía del techo haciendo toda la bulla y la esperó la cabeza de él. Y él allí orando decía, Señor, si es tuyo, sálvalo, si no, llévatelo. Del dolor. Porque Esteban, cuando le cayeron no una piedra, sino muchas, Esteban oraba que Dios les perdonara y los salvara. Y Esteban no veía ni el rechazo ni la amargura. ¿Qué era lo que veía? Dice el texto bíblico. A Jesucristo sentado en el trono, diciendo, ellos no mandan, el que ahora manda está sentado en el trono y es el dueño de mi vida. Miren la diferencia, el contexto del texto que vamos a predicarnos. Un Pedro y un Juan gozoso después de la persecución y un Esteban entregando su vida. Mire, hermano, eso no se puede
Eso no lo alcanza usted con viniendo los domingos a la iglesia nada más. Usted tiene que meterse en intimidad con Dios, con la palabra, procurando formar a Cristo en usted. Cuando vamos a este texto, yo quisiera hablarle de dos cosas importantes. Y estas cosas importantes, ¿por qué estas dos cosas que quiero compartirle obedece a este mundo que necesita hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para enfrentar los desafíos de hoy? Mi amado hermano, ¿a usted le preocupa este mundo lleno de guerra, de violencia, de miseria y que cada vez apunta más a una situación de desilusión, a una situación de desesperanza? Mire, llénese del Espíritu Santo, porque el único que puede cambiar esto, el único que puede transformar esto es el Señor, y tú puedes ser instrumento de Él. Así que permítame, la primera cosa que quiero mostrar aquí es el desafío. Ya tenemos alrededor el desafío que enfrentó Esteban y el desafío que enfrentó Pedro y Juan. Pero el desafío que encontramos aquí es que la iglesia empieza a multiplicarse, dice el versículo 1. Y en medio de que la iglesia se multiplicó, es que en el texto bíblico hablan de una conversión de 5,000 y una de 3,000. ¿Cuánto llevamos allí? ¿Y cuántos son aquí? Aquí no está ni el 10% de eso. Que uno diga, no, aquí hay 1,000. Ni siquiera hay 1,000 aquí. Ahora piense si algo es bien tan difícil en la vida, es lidiar con personas. Encontramos en esta primera parte que habían dos tipos de cristianos. Los judíos que hablaban el hebreo. Pero habían otros judíos que por alguna razón habían adoptado el griego. ¿Por qué? Porque algunos habían participado de la diáspora. La palabra diáspora en la Biblia significa aquellos que tuvieron que ir al extranjero. Viajaron a otros países, viajaron o sencillamente se adaptaron tanto como muchas personas en Colombia ya no hablan ni el costeño, ni el paisa del rolo, ni el santanderiano, sino que hablan inglés. Porque es el idioma mundial y con el inglés logramos esto. Y empezaron no solamente a hablar el idioma griego, sino también adoptaban una que otra cultura y manera de pensar, porque todo idioma también implanta cultura. La cultura del inglés es diferente a la cultura del español. Una forma de pensar diferente. Por eso le dicen a los que quieren hablar en inglés, usted habla en inglés pero sigue pensando en español. Y mientras eso pase, no vas a poder hablar inglés. Bueno, no voy a dar curso aquí de lingüística, pero el punto es que encontramos aquí a gente autóctona hebrea, con cultura hebrea y con maneras hebreas. Y cuando encuentra la iglesia que empieza a unirse, dice, estos son de habla griega, tienen otras conductas. Y a la hora de repartir para las necesidades de las viudas de los griegos, los hebreos tenían discriminación. Los hebreos habían actuado mal y entonces encontramos los primeros problemas de discriminación aquí dentro de la misma iglesia. Algunos judíos no gustaban de esta nueva cultura griega con ellos o mostraban su rechazo. Este rechazo se evidenció en la distribución diaria de los alimentos. La discriminación trajo queja y descontento en medio de una iglesia nueva y creciente. Algunos dirán, oiga, y eso que eran evangélicos. Como nos encanta decir, y eso no cambia a nadie que lo digas. Esa queja se convirtió en murmuración. Una obra tan bonita como es compartir el alimento al necesitado, ahora se había convertido en un gran problema.
Cuando hablamos de murmurar, se refiere al acto de hablar a espaldas de alguien, generalmente de forma negativa o crítica, sin que esa persona esté presente. Es similar a un chisme, habladuría, y a menudo implica la difusión de rumores o comentarios desfavorables sobre alguien. No sé si a usted le ha pasado o usted se ha metido en esta misma actividad. El punto es que la iglesia antigua también tenía problemas, por si alguien decía, es que nos encantaría ser como la iglesia antigua. También tenía sus propios chicharrones para cocinar. Y no a todo el mundo le quedaban bien esos chicharrones. Aquí está el tema. Eran los propios hebreos atendiendo a la viuda y miren lo que causó esta obra social. En las Escrituras encontramos una gran cantidad de textos bíblicos que nos hablan sobre cómo servir sin murmuración. Y quisiera solo por mencionar, Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. Porque hay algunos que ofrecen hospitalidad y después dicen, uy, pero cómo viene vestido. Uy, pero como que come mucho. Uy, pero yo le ofrecí un día y ya van como 2. Y empezamos a dar el servicio, pero ahí le metemos jamoncito, queso, murmuración. Filipenses 2:14, el mismo Pablo dice a la iglesia, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces en algún momento empezamos a hacer el oficio en la casa y el que hace oficio en la casa inmediatamente, ay, que quién dejó la media, ay, que es esto, y que es lo otro. Haced todo sin ¿qué? Sin murmuración ni contienda. Pero cómo nos gusta la pelea, es que eso es sabroso, ¿cierto? Desahogarse, se siente un fresquito. En Judas 1:16 habla de los malos predicadores. Y no que no sepan predicar bien, es que tienen un muy mal carácter. Y una de las cosas por lo que usted identifica un mal predicador, no es porque no sepa exponer bien la palabra, es porque le gusta totalmente y constantemente estar en querellas, quejas y murmuración. Andan en sus propios deseos, dice Judas, versículo 16. Dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es decir, le gusta hablar mal del otro, pero le gusta, dice, pero en cambio usted sí me cae bien. Usted sí, y ahora que me sirvió ese ajiaco, usted me cae más bien. Y así asegura el ajiaco de la otra semana, ¿no? Pero Juan sí, definitivamente, es que Juan sí es, y usted dándole ajiaco a Juan, pero Juan es tragón, desordenado. Yo sí soy bien. Y hablan mal del otro, pero él sí se adula a sí mismo. Mire, dígale, su predicación es bonita, pero usted está muy maluco. Y esto es lo que sucede con líderes que no emulan el carácter de Cristo en su vida. Eso pasaba. Estos hebreos que estaban ahí al frente no habían sido instrumentos de bendición para administrar la obra social de la iglesia. En cambio, estaban generando una obra de amor tan santa y preciosa, se había convertido en un gran problema de división, murmuración, discriminación en la iglesia. ¿Y qué trae eso? División, desánimo y que la gente se vaya. Mire qué desafío. Pero este no es el único problema, el desánimo, la murmuración y la queja. Los apóstoles se acercaron a la multitud y mire lo que le dicen. Convocan a la gente a la reunión y le dicen, nosotros no deberíamos ocuparnos de repartir el alimento a los necesitados. No podemos dejar de enseñar la palabra de Dios. Ojo,
que estos líderes que estaban al frente llevando la tarea no solamente generaban división, sino que frenaban el mandamiento más importante que Dios le había dado a los apóstoles. Vayan y prediquen el evangelio por todas las naciones. Vayan y lleven el evangelio a todas las naciones. Para nosotros debe ser claro que proveer para la necesidad de otras personas es importante. Pero la prioridad de nuestra estancia en esta tierra mientras tengamos vida es sembrar el reino de Dios en los corazones de todo el mundo. Porque usted puede repartir casa y techo gratis, puede hacer que el flaquito que se está desapareciendo del hambre se ponga robusto, pero así robusto se va al infierno. Así con casa se va al infierno, porque Dios no ha venido a ser una patria terrenal, sino una patria celestial. Abraham, dice el padre de la fe, que él no puso sus ojos en las posesiones terrenales, sino en la patria celestial. Y todos los que son hijos de fe son hijos de Abraham, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos las cosas que tenemos en la tierra es para honrar y glorificar al Señor. Damos al testimonio a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras capacidades, con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestras manos. Es para servirle al Señor. Y a Él le daremos cuenta de cómo administramos posesiones, tiempos y nuestra propia vida. Y en la circunstancia que estemos, sea buena o mala, le alabaremos. Esa es la bendición. Pero estas personas no solamente estaban estorbando el buen ambiente, ahora también estorbaban que los apóstoles predicaran el evangelio. Los apóstoles tenían claridad del mandamiento de Dios y evitaban caer en desobediencia. La principal labor de nuestra iglesia, y lo digo por esta iglesia, y lo digo porque la iglesia no son las cuatro paredes, es la principal labor suya, que es miembro de esta iglesia. Y si no está haciéndolo, evalúese. La principal labor de la iglesia, si bien podemos ayudar al necesitado, es predicar a Cristo, es formar a Cristo en el otro, es enseñar la sana doctrina. Esto es lo esencial, esto es lo primero y no debe negociarse. Los servidores hacen la buena labor hospitalaria incluso para que los que Dios ha dado el don de predicar el evangelio no se distraigan, sino que le quitan esa labor a ellos para que ellos puedan hacer la labor principal, llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Ante este desafío y dificultad que está viviendo la iglesia, hay que encontrar una solución. Y la segunda cosa que veo aquí es que se necesita priorizar la misión, que es formar a Cristo en otros. Por eso dice el versículo 3, por tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les daremos esta responsabilidad. ¿De dónde están esos hombres respetados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Pues fueron hombres formados. Fueron hombres intencionalmente formados dentro de la casa del Señor, en medio del pueblo de Dios. Entonces, dijeron los apóstoles, nosotros podremos predicar y tomar nuestro tiempo para la oración y la enseñanza de la palabra. Esto le gustó a la multitud y ahí están los nombres de lo que escogieron. Y me llama la atención que esa solución trae una consecuencia. ¿Cuál fue? El número de creyentes aumentaba, dice el versículo 7. El mensaje del Señor siguió extendiéndose. Y muchos, incluso de los sacerdotes, creyeron y se convirtieron. Para enfrentar la crisis y los desafíos de este mundo, los tuyos propios, los de tu casa, los de tu trabajo, no es suficiente las estrategias, no es suficiente el conocimiento académico o la pericia humana. Muchas personas hoy en día, uno dice que a veces los hijos de las tinieblas son más sabios que los hijos de la luz, dice la Escritura.
Si usted revisa hoy en día las multinacionales no comen cuentos solo de tu hoja de vida. Las multinacionales van y visitan tu casa y revisan si eres un hombre con varias personas y dicen, no me sirves, porque tú no te puedes concentrar en el trabajo porque todo tu dinero se va en la primera señora y en la segunda. Y sí, yo sé que usted no, pero no me sirve. Y también preguntan a los vecinos sobre el buen testimonio de él. Y si el vecino medio le dice, no, este hombre me debe como 400 y llevo como 2 años pidiéndole, y antes me dice, debe más prestado que yo, con usted me preste, me recupero y le devuelvo, y ahí lo tengo con 500 porque le presté 100 más y me dejé embolatar, pero es muy mala paga. La multinacional no lo... Y una de las cosas que está diciendo el texto aquí, coloquen a personas que sean muy respetadas en su comunidad, que reconozcan su buen testimonio. Los cristianos no aplicamos eso. Apenas conocemos a alguien, ay, este habla bonito, ay, este sí, y lo entró a su casa. Y con ese cuento de apariencia de que habla bonito y se porta bien, le dio la confianza. Testimonios 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, me robó. Le di las llaves de la casa y la encontré vacía. Las apariencias. Mis amados, para enfrentar los desafíos, el pueblo mismo debe identificar hombres, como dice aquí, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Yo quiero ser un poco más diciente aquí. Todavía hay iglesia ingenua. Venga, yo viví esa experiencia como pastor de orar por las personas y ver cómo caían. Bueno, y gloria a Dios. Y empezaban a temblar en el piso. Y estaba yo entre los 17, 18 años cuando empecé a predicar. Y el pastor, al ver cómo el Señor me usaba, vuelve y me colocaba. Y eran los domingos de evangelismo que me daban la oportunidad. Y vuelve y colocaba la mano y otra vez. Y a mí me empezó a gustar la cosa. Lo que no me empezó a gustar es que los domingos ya estaba viendo la misma cara. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es este tema? ¿Acaso el Señor de una vez no cambia o hay que estarlo cambiando semanalmente? Hay que pasarle un choque eléctrico ahí y se cayó. Bueno, esta semana me porta bien porque se cayó. Yo empecé a cuestionarme y la verdad me molestó eso. Yo no puedo ser un predicador que se la pasa tumbando a la gente cuando lo que necesitamos no es que se caigan al suelo y tiemble. Lo que necesitamos es que caminen en el Espíritu Santo. No que se caigan, que caminen, que vivan la vida llenos del Espíritu Santo. Pero hoy en día vivimos comiendo cuentos de esa religiosidad, del que habla en lenguas, del que tiembla, del que hace esto y lo otro. No, frutos. Mira, el que es arrogante le es difícil. La humildad no puede. Dicen los muchachos, ese es visajoso. La palabra dice, es vano. Le gusta la vanidad. Le gusta mostrar. ¿Quién es el más bello? Yo. ¿Quién tiene la mejor camisa? Mire, yo. ¿Quién es el que sabe más? Yo. La vanagloria. El que es vanaglorioso, mire, le es difícil la humildad. El que es pendenciero, le es difícil bajar la cabeza y decir, perdóname, aunque yo sé que no tengo la razón. Solo digo eso para que nuestra relación de amor siga. Que no me importa si tengo la razón, me importa que tú y yo seguimos amándonos. Y no tengo la razón, y tú no tienes la razón. La tengo yo, pero no, me interesa porque te amo. Eso no se ve. Y sabe, usted puede tratar de hacerlo.
Y de pronto empieza a pedir consejería. No, pastor, me volví loco porque yo traté y me estoy volviendo en loco. No trate. Dile al Señor que mate el viejo hombre y que se posesione en tu vida el Espíritu de Dios, porque eso lo humano no puede. No puede. El Señor sí puede, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entiende por qué es importante que los apóstoles, los líderes, la iglesia no deje de formar a Cristo en el otro. Hicimos este culto el domingo, amén, pero siguen siendo carnales. Salen de aquí, inmediatamente van saliendo por esa puerta y Dios se quedó acá adentro porque ellos de ahí para afuera son otros. Por eso el famoso testimonio de la esposa trayéndose las maletas de la casa a vivir a la iglesia, y cuando el pastor la vio dice: ¿y usted qué hace con poca maleta? Me vengo a vivir aquí porque aquí mi esposo sí se porta bien. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno empieza allá afuera, no aquí adentro, allá afuera. Y eso no se improvisa, se vive de manera natural. Mis amados, usted debe ser ese cristiano inconforme. Señor, ya yo estoy aburrido o aburrida de vivir en mal genio, de molestarme por cualquier cosa, de estar peleando de quién tiene o no la razón, de indelicarme por todo. Señor, ayúdame. Ore eso. Recuerde lo que he predicado. El Señor dará su Santo Espíritu a quien se lo pida. ¿Cuántos lo quieren? Que chapa fuera ese trapo feo de la amargura, de todo eso que echarlo. Eso huele feo y uno la pasa mal. Uno la pasa mal. En el texto bíblico me llama la atención porque hay muchos ejemplos de Hechos de los Apóstoles, de escoger a hombres que sean muy respetados, temerosos de Dios. Y uno de ellos es Cornelio. Cornelio es gentil y el Señor le muestra a Pedro el lienzo de mata y come y ve allá. Y uno de los testimonios que tiene este hombre de todos los judíos, no es ni siquiera los gentiles, de los judíos. Y usted puede mirarlo allí en Hechos 10, versículo 22, donde dice: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos. ¿Por qué es estimado? Porque el carácter, el buen carácter, no se improvisa. No era un hombre carnal. Pero lo que le faltaba a este hombre era ser lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor llamó a Pedro para que él recibiera el Espíritu de Dios. Pero tenemos el testimonio de otro hombre en los Hechos que habla de este carácter lleno del Espíritu Santo, Ananías. Ananías fue en el Hechos 22:12 quien fue a orar por Pablo. Antes de ser Pablo, es Saulo. Y este hombre era el que echaba a toda la gente temerosa de Dios en la cárcel y los maltrataba. Y Ananías al inicio dijo: no, Señor, es que este hombre tiene una fama, yo no voy por allá. Y el Señor le dijo: ve, porque ha sido escogido para sufrir por causa del Evangelio y para predicar la palabra. Y Ananías obedeció. Pero me llama la atención cómo lo califican aquí en Hechos 22:12. A uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Es decir, esta persona que usted va a encargar de lo que tiene que encargar, de los desafíos y de las dificultades, no es cualquiera. Debe tener buen testimonio. Estos hombres llenos de Dios tienen el respaldo de Dios. Dios los usa y no son usados por la carne. ¿Por qué estaba pasando lo que estaba pasando en la distribución de las viudas? Porque se estaban dejando llevar de la carnalidad. Ay, es que esta no me cae bien. Ay, es que este es el otro. Y empieza la división, la murmuración, la queja en un hombre
o mujer lleno del Espíritu Santo, no hay nada de eso. Ahora, no quiere decir que usted no sea tentado por ello. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, existe inmediatamente la conciencia que te dice, el mismo Espíritu de Dios dice, no te dejes cautivar por eso, porque no sirve para nada, no te ayuda, suéltalo. Y tú lo sueltas en el nombre del Señor. Este tipo de conductas son obsesivas. Tan obsesivas son que te quita el buen genio. Tú estás alegre, tú estás bien y en un momento se te transforma todo. Los platos no tienen la culpa, pero los tratas con rabia. La escoba que limpia la casa no tiene la culpa, pero las coges bruscamente. Hasta las mascotas de la casa, si están atravesadas, les pegas. Tus hijos que están esperando la mejor conducta de ti, reciben un mal testimonio. En el trabajo te irritas. Las relaciones son difíciles en todo lado. Dile, Señor, hoy quiero que me hagas libre de eso. No quiero más murmuración ni queja. Quiero ser luz. En medio de donde hay tanta injusticia en mi trabajo. Y es posible que tengas la razón. De las cosas injustas que están en la casa, en el trabajo, en la relación matrimonial, en la iglesia, que es el caso de aquí, de hecho, los apóstoles. Tienes la razón, pero ser así no cambia nada. Y el enemigo ha querido poner en ti esta conducta obsesiva para destruir hasta tu propia salud. Y en tu salud has tenido que ir al médico porque estás súper estresado. Mientras el Señor te dice en Filipenses, por nada te afanes. El enemigo hace que tus músculos estén tensionados. Tienes que estar tomando droga. La droga, gloria a Dios por estos medicamentos y analgésicos, gloria a Dios. Pero constantemente hacerlo es malo para tu salud. Y tú mismo has propiciado eso por haber abrazado esa ansiedad, esa amargura, esa queja, esa murmuración, en vez de decirle al Señor, Señor, hoy me comprometo a trabajar en que tu carácter sea formado en mí. No más esta basura enfermiza, no más estos sentimientos obsesivos, no más. Yo quiero que el mundo vea cómo tú iluminas a través de mí. Quiero ser esperanza para otras mujeres u hombres que están enfermos, que ya no aguantan más a los hijos porque están adolescentes. Ellos son los adolescentes y nosotros estamos aquí con la cabeza vuelta a nada. Si usted quiere lidiar con un adolescente que tiene el demonio dentro y las tinieblas se apoderaron de él, pues llénese de la luz de Cristo, que lo que usted no puede hacer, Cristo lo hace. A los que están llenos de queja y de murmuración, de división, Satanás no les da la mano ni la carne tampoco. Pero a los que se llenan del Espíritu Santo, como lo hizo Pedro y Juan, aunque los azotaran, aunque los metieran en la cárcel, hay una cosa que no podía pasar con esa cárcel, ¿quién la iba a abrir? Pero ellos alabaron al Señor ahí dentro, no se llenaron de amargura y diciendo, oye, esto es lo que uno se gana sirviéndole al Señor, una metida en la cárcel, qué apabullada, Señor, que va, usted no hace nada, y uno se queja y se queja. Ellos empezaron a cantar himnos ahí dentro y el ángel del Señor abrió las puertas y le dijo, hijos, salgan, que ustedes son juiciosos haciendo la labor, háganle. Y allí donde hacemos lo que el Espíritu Dios nos guía, lo que no podemos hacer, el Señor lo hace. Amada iglesia, recibe esta palabra. No caigas en la tentación de la queja, y mucho menos en murmurar de otros. Si hablas de otro, ¿es por qué? ¿Porque lo odias? ¿Porque te cae mal? ¿Porque estás herido? Mira, eso quiere Satanás de ti. En el camino cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo nunca reemplazaría el amor
por el odio. Porque cuando tú cambias el amor del espíritu por el odio, no solamente te enfermas, sino que haces daño a los demás. Lo correcto es hablar en lo posible con quien te ofendió. Y si alguien te acompaña para ayudarlo en su error, mucho mejor. No nos podemos quedar en la murmuración. La murmuración no cambia al otro y tampoco te quita el dolor y la tristeza, ni te hace justicia. Te enferma y te hace instrumento de Satanás. Pero cuando tú le dices a eso, no, quiero ser lleno del carácter de Dios, tú eres la luz que espera este mundo. Tú eres la luz que estaba necesitando tu familia. Tú eres la luz que cambia la situación difícil en tu trabajo. Tú eres la luz que cambia este mundo que hoy en día se atienden con bombas y misiles. ¿Cómo ayudas para facilitar la formación de buenos creyentes? Es que tener a estos creyentes de luz, necesitamos maestros, no que hablen de Biblia, sino que emulen la paciencia, que demuestren la bondad para que el otro aprenda mientras le enseñan la palabra. Oiga que sí necesitamos aquí creyentes que digan: pastor, yo quiero entrenarme, yo quiero ser transformado para transformar a otros, yo quiero ser parte de esta comunidad que hace que el evangelio no sea solo un culto de domingo, sino una luz que transforma y llegue el testimonio. Mire, este hombre ha sido bendición para mi vida. Desde que mi marido vino a la iglesia, mi hogar cambió. Desde que mi hijo vino a la iglesia, ahora nosotros también venimos, pastor, por el testimonio de este chiquitico. ¿Y eso quién lo formó? La maestra del ministerio infantil, el profesor de discipulado, y que ellos vayan a sus hogares, no citando versículos bíblicos, mira, arrepiéntete porque el texto bíblico dice, sino amando a la gente aunque ellos lo odien, sirviendo aunque no se lo merezcan, mostrando humildad en medio de la soberbia. Y el soberbio dirá un día, llorando, ¿qué hay que hacer? Porque estoy angustiado con esta soberbia. Yo quiero ser como tú. Y tú podrás decirle, recibe al mismo Señor, que es el que gobierna mi vida. Necesitamos esa iglesia que forme líderes conforme al carácter de Dios para enfrentar los desafíos y las dificultades que el hombre carnal hoy no ha podido resolver. Hay que delegar a hombres que han sido formados en la palabra, no que tienen solo conocimiento, sino que el carácter y el temor de Dios, todo el mundo lo dice, como lo decían de Ananías, como lo decían de Cornelio, como lo dijeron de estos 7 diáconos. Hay que formar a Cristo para que puedan enfrentar esos desafíos difíciles. Que encontrarse con gente complicada no sea un problema, sino que puedan decir, con el amor de Dios yo sé que te puedo ayudar y sacar de esa amargura. No aquellos que terminan abrazados de la misma amargura cuando se encuentran con alguien lleno de odio. La labor de extender la palabra y del reino del Señor no puede ser interrumpida. Esta iglesia tiene que seguir formando verdaderos discípulos, transformados por el Espíritu Santo, para que la palabra del Señor sea alabada allá afuera, para que la gente alabe a Dios y no digan, esa iglesia los domingos solo hace bulla, sino que digan, esa iglesia transformó la vida de mi hogar. Y tú eres esa iglesia. Tú eres el que has llegado aquí. El Señor quiere usarte como verdadero discípulo. El Señor quiere que tu vida transforme tu hogar y el nombre de Dios sea glorificado por tu testimonio. Inclina tu rostro y habla con Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos porque este mundo nos ha necesitado, pero hemos estado distraídos en murmuraciones, dolores, quejas y angustias. Hoy, Señor, te pedimos, sánanos.